Entonces, bueno, si miramos este mapa de aquí, pues aquí estoy Asturias de Santillana. Esto toda la vida fue, y no creo que nadie que dude que esta tierra se llama así desde que Asturias y Asturias. Sin embargo, en este mapa falten otros territorios, que son el concello de la Ribadeva y el Real Valle de Peñamellera, que son Peñamellera Alta y Peñamellera Baja, que también pertenecen a las Asturias de Santillana. Pero en 1835 pasaron a la provincia de Ubiu por voluntad propia. Tampoco bien la Llévana, porque la Llévana considerase una entidad administrativa aparte de las Asturias de Santillana, ¿de acuerdo? Y después vendría delimitado más o menos por lo que lle el Valle del Río Miera, a partir del este, en Tamaría, la Tresmiera, las Asturias de Tresmiera, pero ya no lle las Asturias de Santillana, que lle a lo que me voy a referir ahora. Bueno, voy a centrarme a la conferencia porque, bueno, los mapas tenéis ahí. Simplemente quería comentaros el marco de referencia que es el mapa físico. Los otros son mapas históricos que los podéis tener de recuerdo para vosotros de esta charla que os voy a dar. Espero que os interese. Bueno, la lengua propia y tradicional de Asturias de Santillana y de la Llévana lle l'asturiano. Yo siempre empiezo las conferencias con sentencias que, bueno, esto lle la madre del cordero, la gran polémica, pero bueno, quiero que quede como frase primera, porque lle la primera premisa. ¿Molesto? No molesta. La primera premisa lle esa. La lengua propia y tradicional de Asturias de Santillana y la Llévana lle l'asturiano. Así para mi conferencia. Más de la mitad occidental de la provincia de Santander, hoy comunidad autónoma de Cantabria, hasta el río Miera, pertenece idiomáticamente al ámbito de la lengua asturiana, en concreto al dialecto oriental. La región de Tresmera, como os comenté, y la fastera surcampurriana ya no pertenecen al territorio del asturiano, sino más bien al territorio del castellano, aunque es verdad que existen restos del asturiano considerables en estos territorios, Tresmiera y Campo, que queden fuera, por lo tanto, de este mapa, que es el mapa de Asturias de Santillana. En el Valle del Pas, tenemos aquí, este requeixo, la lengua tiene elementos peculiares de metafonía. Y donde ellos se conserva la lengua tiene los valles interiores, que son los valles más montesinos, los valles del Nansa, el Saja, el Besaya y el Pas. La zona costera está más castellanizada. El dialecto oriental de la lengua asturiana tradicionalmente no más en estos territorios como montañés, y la modalidad lingüística autóctona de más de la mitad de la provincia de Santander, como veis en el mapa. Las Asturias de Santillana y la Llévana. Pero también lo que es la Asturias oriental, de la parte más oriental de Asturias de Ubieu, y de ellos concellos como Sayambre y Valdeón. Pero también se dan en el norte de Palencia y sur de Salamanca elementos que son peculiares de este asturiano oriental, de esta forma oriental del asturiano, que vamos a ver. El romance asturiano-leonés evolucionó directamente del latín en estos territorios, al empar que en el resto de los territorios del dominio lingüístico. Por lo tanto, no hay una base de lengua, de población, sino que el romance surgió en estos territorios al empar que en los otros territorios de mismo dominio lingüístico, que son la provincia de Ubieu, parte de la Lleón, Zamora y parte de la de Salamanca, y Miranda del Douro. Pues las Asturias de Santillana también forman parte de este dominio lingüístico, ¿no? Donde surgió la lengua romance asturiana o asturiano-leonesa, como os gusta. Traigo una introducción histórica sobre lo que es Asturias de Santillana, históricamente. Nada. Solo históricamente lo que es Asturias de Santillana. Y un territorio histórico, este que tenéis aquí, una comarca histórica que ocupa la tierra comprendida entre los ríos Deva y los ríos Miera, conocida también como merindad administrativa, documentada en el siglo XI como Asturias de Santillana, ya que anteriormente se conocía simplemente como Asturias. En el año 1184, ya cuando se produce la separación eclesiástica de estas dos Asturias, debido a una sentencia toledana por la que estos territorios pasan a depender del obispado de Burgos, cuando anteriormente dependían del obispado de Oviedo. Salvo enclaves como Santa María de Yermu, que siguieron perteneciendo al obispado de Oviedo, curiosamente. Y entonces, cuando a partir de esta fecha del siglo XII, estos territorios empiecen a ir metiéndose administrativamente al reino de Castilla, ya que Castilla necesitaba unos puertos marítimos propios, con la creación de la merindad administrativa.
que se denominó de los 9 valles de Asturias de Santillana. Disimulada por tanto del reino del Lleón, al que pertenecían tanto la Llévana como las Asturias de Lleón. La más antigua referencia a unas xuntes polítiques en este territorio de Asturias de Santillana tenemos del 4 de septiembre de 1430, donde se xuntaban en la capital y el territorio, en la villa de Santillana, los procuradores de los valles asturianos deciden reunirse para exigir los derechos frente a los cada vez mayores poderes de los señores feudales. Y el 2 de septiembre de 1630, es Felipe II el que crea la provincia de Asturias de Santillana, en este mismo territorio que tenéis en el mapa. Luego de ganar estos territorios los pleitos de desvinculación feudal y conseguir así la su retrocesión a territorio de realengo, desvinculándose entonces de la sucesión monástica y nobiliaria y haciendo de los 9 valles de Asturias de Santillana una provincia desde 1630 y asuntando los sus representantes ya no en Santillana sino a las afueras de Santillana, un pueblo que se llama Bárcena de la Puente. Bueno, sigue el territorio histórico cómo estas Asturias se separaron de las Asturias de Ulleu. Pero que se separen administrativamente no quiere decir que dejen de falar la súa lingua, ni que dejen de hacer esos costumes ni esos vetos ancestrales, como siguen conservando. La asturiana oriental, por lo tanto, alcanza los territorios comprendidos entre los ríos Sella y Miera. ¿Qué pasa más allá del río Miera? Pues realmente el río Miera marca una frontera lingüística, también la marcó política, porque el reino de Navarra conquistó la Trasmiera, por eso de llamarse Asturias de Trasmiera, simplemente se llamó Tresmiera, después de la conquista del reino de Navarra, y realmente el reino de Navarra llegó hasta la propia raya del río Miera, hasta las Asturias de Santillana. Por lo tanto, fue territorio que perteneció al reino de Navarra. Y falo de la Tresmiera. Pues que el castellano, digamos que aquí históricamente tuvo mucho mayor desarrollo y el asturiano fue retrocediendo en Tresmiera. Existen restos de la lengua asturiana en Tresmiera, tanto como los finales en U, por supuesto, trazos de la F aspirada, pero son muy esporádicos y son muy débiles, falo de la zona de Tresmiera. Sin embargo, a partir del río Miera hacia las Asturias de Santillana, la aspiración de la F cantiense con fuerza. Por lo tanto, la frontera política fue también de frontera lingüística. Curiosamente, eso no lo digo yo, eso lo dicen los mapas lingüísticos. Este mapa, que es un mapa político, evidentemente equivaldría también a un mapa lingüístico, puesto que la frontera, digamos, del Valle del Miera, ya podemos decir que ahí acaba la lengua asturiana. Aunque claro, los tresmeranos dicen que no, que ellos también conservan los rasgos del montañés, pero en realidad conservan menos rasgos del montañés que de las Asturias de Santillana, que vamos a analizar después. Bueno, sin embargo, el dialecto oriental del asturiano en ese territorio lleva uno de los territorios del sistema lingüístico que sufrió una mayor castellanización, esto ya es evidente, más todavía que las Asturias de Ulleu. Y ello porque fai pensar a ellos autores que falen de una lengua de transición entre el asturiano y el castellano en este territorio, cuando realmente, bueno, esto sería una opinable, porque realmente son grados de intensidad de la lengua, no hay que ir una lengua de transición, sino que al haber muchos rasgos de castellanización, digamos que la lengua está en un estado más castellanizado, pero eso no podemos decir que sea una lengua de transición, sino simplemente que lleve un sustrato de castellanización. No sé si me explico. Por lo tanto, hablar de lengua de transición, no, hay que hablar de un asturiano más castellanizado en ese territorio, no de una lengua nueva, que sea de transición entre una y otra. La lengua es la misma, pero es evidente que tiene más rasgos de castellano que no lo tienen en las Asturias de Ulleu. ¿Cómo se conserva la lengua en este territorio? Bueno, la lengua conservase básicamente en los ambientes rurales. Y es verdad que en los ambientes urbanos la lengua está muy castellanizada y solo hay elementos, digamos, de léxico o pequeños rasgos fonéticos y morfosintácticos, a no ser por los neozelantes y por los estudiosos de la lengua que trabajen por